Hola a todos, yo soy Agustín López Sosa y el día de hoy les voy a presentar la actividad individual PP 2.6 relacionada a la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, como pueden observar, este es el circuito eléctrico que vamos a analizar, en el cual contamos con una fuente ideal independiente, el cual es un elemento que proporciona un voltaje que es completamente independiente de otros elementos. Contamos con una fuente ideal dependiente, el cual es un elemento en el cual la cantidad de la fuente depende de otro voltaje. Y finalmente contamos con dos resistencias, las cuales son elementos pasivos que provocan una restricción al paso de la corriente. Como primer paso se procede a determinar la dirección a la corriente convencional que será utilizada para establecer los signos que serán utilizados al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Es importante mencionar que en el caso de la resistencia de 5 ohm se lleva a cabo un cambio de signo en su polaridad, debido a que es un elemento pasivo y por lo tanto la corriente debe pasar por su terminal positivo, es decir, se establece que su voltaje va a ser igual a menos V0. Con esto último en mente, se establece que para la fuente independiente se utilizará un signo negativo en la ley de voltajes de Kirchhoff. Para la resistencia de 10 ohms se utilizará un signo positivo. Para la fuente dependiente se utilizará un signo positivo. Y finalmente, para la resistencia de 5 ohms se utilizará un signo positivo. Posteriormente, considerando que las resistencias de 5 y 10 ohms se encuentran en serie, se procedió a utilizar la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia, lo cual fue utilizado para establecer una ecuación que relacionara el voltaje de la resistencia de 10 ohms con la corriente que pasa sobre ella, con lo cual se obtuvo que el voltaje Vx será igual a 10 ohms por la corriente que todavía no conocemos. En el caso de la resistencia de 5 ohm, se llevó a cabo un mismo procedimiento, con la diferencia de que su voltaje será negativo debido a que en el análisis del circuito se determinó un cambio en su polaridad. Por lo tanto, se establece que el voltaje V0 será igual a menos 5 ohms por la corriente I. Como siguiente paso se establece la ley de corrientes de Kirchhoff, en el cual se utilizaron los signos determinados inicialmente. Enseguida se llevó a cabo una sustitución con las fórmulas determinadas con la ley de Ohm, con lo cual se obtuvo una expresión que depende únicamente de la corriente que pasa por el circuito. Por lo tanto, se llevó a cabo un despeje de la misma, con lo cual se obtuvo que esta corriente presenta un valor de 2 amperes. Finalmente, se procede a sustituir el valor de la corriente encontrada en las ecuaciones obtenidas con la ley de Ohm, con lo cual se establece que el voltaje Vx será igual a 20 volts y el voltaje 0 será igual a menos 10 volts. Como último paso se llevó a cabo la simulación del circuito, con lo cual logramos concluir que los resultados obtenidos de forma analítica son correctos, ya que se obtuvieron los mismos resultados que los encontrados con la simulación, es decir, se obtuvo un voltaje de 20 volts para la resistencia de 10 ohms y un voltaje de menos 10 volts para la resistencia de 5 ohm. Como último punto es importante mencionar que gracias a la actividad realizada logré comprender que la ley de voltajes de Kirchhoff es muy importante al momento de analizar un circuito eléctrico, ya que gracias a ella se puede determinar la dirección o magnitud de corrientes desconocidas, además de que nos permite determinar el voltaje de los elementos eléctricos del circuito, lo cual considero que es muy importante ya que podemos anticipar el comportamiento de un circuito eléctrico y evitar que ciertos elementos se dañen debido a cortocircuitos o bajas tensiones.